mi madre y a mi hermano, que tú entraras, por dos razones. Primero, porque no hay ni una sola mujer. Segundo, porque sin duda fuiste, desde el punto de vista de historiadora, la gente más cercana a mi padre. Bueno, yo me sentí muy halagada, nos reunimos por las primeras ocasiones. Don Antonio Martínez Báez, además, que era un hombre encantador, lo primero que hizo fue preguntarme que cómo estaban mis padres, porque había sido maestro de mi papá cuando mi padre estudió en la universidad, y me preguntó si mi madre seguía siendo tan bonita como era cuando era jovencita. Fue reina universitaria, no sé cosa. Y entonces yo lo primero que dije fue, lo que tendríamos que hacer antes que nada es reunir todo el trabajo de Reyes Heroles y hacer las obras completas de Reyes Heroles, que es enorme cantidad. Pero para eso tenemos que organizar el archivo. Yo sabía que había un archivo muy grande, que ya estaba en casa de Reyes Heroles, porque a morirse. Y entonces, la familia estaba un poco reacia, sobre todo doña Gloria, la esposa. Y finalmente quedamos en que sí, que lo íbamos a organizar, pero que mientras se reunían las obras completas sería importante ir sacando avances. Y entonces se crearon los cuadernos, los famosos libritos verdes, que la idea, esto lo tuve que diseñar yo. Yo creo que yo ya estaba en publicaciones para entonces, cuando se hizo esto, sí, la Dirección General de Publicaciones de Guanajuato. Entonces la idea era los cuadernos de la asociación. El primero fue Reyes Heroles, Vida y Obra, donde reuní toda la bibliografía y sus datos biográficos. Y luego, no me acuerdo el orden, pero había Jesús Reyes Heroles y el Petróleo, Jesús Reyes Heroles y el Seguro Social, Jesús Reyes Heroles y la Reforma Política, Jesús Reyes Heroles y el PRI, Jesús Reyes Heroles y la Educación, etcétera, etcétera. Sobre todo, creo que el más importante era Jesús Reyes Heroles y la Reforma Política, porque era la persona que lo organizó, que creo que fue Rodolfo Duarte, hizo un trabajo espléndido. Entonces, pues claro, quedaba un tema que era, como dicen, el que parte y reparte se queda con la mejor parte, que era Jesús Reyes Heroles y la Iglesia. Y con ese me quedé yo. Entonces hicieron los cuadernos, se fueron presentando y eventualmente se armaron las obras completas. Y las obras completas ya se había publicado en el fondo los primeros 3 volúmenes, los 3 volúmenes de liberalismo mexicano, fueron 8 volúmenes, donde estaba la obra política, la historiador y la obra varia, ¿no? Diferentes cosas. Y entonces se acabó de armar el archivo, y el archivo, la familia decidió que se lo entregaba en custodia al Centro de Estudios de Historia de México, entonces Condumex, ahora de la Fundación Carlos Slim, y ahí está todo clasificado y catalogado. Ahora, armar ese archivo fue una de las experiencias más interesantes que pude yo tener para conocer a Reyes Heroles, ¿no? Reyes Heroles, en primer lugar, todo lo que escribió, leyó, dio discursos en su vida, lo escribió él. No tuvo ayudantes o lo que se llama ghostwriters, el escritor. Él fue el que hacía todo. Él corregía a mano lo que le escribía, lo que le pasaba a máquina doña Susanita. Y me pareció, es decir, tener acceso a un archivo de este tipo es una riqueza impresionante, porque uno puede ver ahí la trayectoria intelectual de una persona, pero también su obra, ¿no? Cómo maneja, qué es lo que escribía. Y por eso, por ejemplo, en el primer volumen de los cuadernos pusimos el primer artículo que él hizo, siendo estudiante de preparatoria, y el último texto sobre Mirabeau y la razón de Estado, que yo me encontré entre las cosas. Lo había dado como discurso, no sé si en España o en algún lado, etc. Porque además Reyes Heroles tuvo mucha actividad como historiador, ¿no? Y estuvo en diferentes academias y luego vivió una temporada después de recibirse de abogado en Argentina. Y bueno, dio clases en economía y en leyes, etc. Y era muy gracioso porque luego se encontraba a gente que le decía maestro y decía, no, yo no soy su maestro. Y no me hable usted de maestro. Conozco muchas anécdotas de ese tipo, ¿no? Y entonces ese archivo era enormemente rico en anécdotas e información, y una de las cosas más interesantes que estaba en el archivo era precisamente su colección de las caricaturas, porque él
él aguantaba la crítica, ¿sí? Y, bueno, básicamente todas las caricaturas son de carácter crítico-político, ¿no? Más que de historiador y cosas por el estilo, o de pensador. Y bueno, eso los conservó la familia, que me parece que es un acierto que ahora se haga la exposición sobre esto. ¿Y qué opina acerca de eso de que pues coleccionaba sus caricaturas, ya que pues suena gracioso, ya que pues la mayoría de políticos ven a esta como un ataque incómodo? No, yo creo que eso pasa hoy en día, ¿no? Donde no aguanta nada el actual presidente, ¿no? No, yo creo que Reyes Heroles lo tomaba. A ver, quizá debo decir que era un hombre muy seguro de sí mismo. Y entonces, un hombre muy preparado, muy culto. No era un político improvisado, no era de estas gentes que surgen de la nada. Él empezó su vida política cuando Heriberto Jara fue presidente del PRN, ¿sí? Y se siguió. Y salvo Roberto Madrazo, pues francamente yo pienso que el PRI no tuvo mejor presidente y mejor creador intelectual que daba sustento a su pensamiento político que Reyes Heroles. ¿Sí? Y bueno, ya como última pregunta, porque pues de hecho respondió la mayoría de ellas, quería preguntarle qué opinión le merece que una de las casas de la cultura más importantes en el país lleve el nombre de pues este pensador político mexicano tan importante quien fue Jesús Reyes Heroles. Bueno, me parece un acierto, pero todo esto tiene que ver con, sin duda, yo creo, con la situación sexenal, ¿no? Cuando se crea la casa Jesús Reyes Heroles, pues está todavía el PRI boyante, etc. Estoy segura de que hoy día, si pudieran, la bombardeaban, ¿no? Porque no corresponde a la actual ideología. Y creo que lleve su nombre va a servir de alguna manera a que las nuevas generaciones que no saben quién es Jesús Reyes Heroles y no van a poder leer su obra tampoco, entiendan la importancia que él tuvo en la consolidación del partido político en un momento complicado y en su impresionante labor en la Secretaría de Gobernación, sobre todo, y en la Secretaría de Educación Pública, porque lo que él hizo en la Secretaría de Educación Pública es fundamental, no solamente en su relación con los maestros, sino en todo el planteamiento de lo que es educación, los libros de texto, etc. Y bueno, antes de él, se me ocurre pensar que a lo mejor olvido nombres, pero de Vasconcelos a Torres Bodet y luego, sin duda, a Reyes Heroles. De acuerdo, pues muchísimas gracias. No sé si quiera agregar algo más. Bueno, pues fue un honor y un placer para mí poder pues, platicar el día de hoy con usted. Y pues sería toda la entrevista. Muy bien. Ahora que como pregunta personal, me gustaría que ¿qué fue lo que la motivó para estudiar historia? Bueno, yo eso ya no va a estar en la entrevista, ¿sí? ¿Sí va a estar? No. Primero pensé en estudiar medicina, pero hijo, la química y la física no se me daban muy. Entonces fui a ser voluntaria del Hospital Infantil 2 años. Y curiosamente el director del hospital, Gómez, me propuso que me fuera becaria a estudiar fisioterapia de reconstrucción, porque era un hospital infantil, nada de eso. Y entonces decidí que lo que de verdad quería hacer era ser abogada, y porque me quería dedicar a ser criminóloga infantil. Entonces, a mí me tocó todavía la prepa de 2 años. Y cuando terminé la prepa, 8 meses después me casé. Entonces entré a la universidad y a los 8 meses ya me casé. Y entonces el que era mi novio me dijo que esa no era una profesión para una mujer. Y menos estar en tribunales con niños y no sé qué más. Y entonces él me trajo lo que entonces se llamaba guía vocacional para los universitarios. Y por eliminación seleccioné historia, que yo creo que hay una relación íntima, lo vemos con Reyes Heroles, con Edmundo Gorman, que también empezó como abogado, y entonces entré a estudiar historia. Al principio no estaba como muy contenta, la verdad,
pensé mucho, pero de inmediato me interesó el mundo contemporáneo. Porque mi padre nace el día que matan a Madero en la Ciudad de México, y eso para mí fue un punto determinante. Entonces, siempre quise trabajar el siglo XX, lo cual ponía muy molesto el mundo Gorman, que me decía, no, ¿a quién le interesa Luis Cabrera? ¿O qué es lo que estás haciendo con esto? Y mire, es muy interesante porque al cerrar el círculo de mi vida profesional, ahora estoy desde hace unos años haciendo todo un trabajo de teoría y metodología para el estudio de la infancia en México. Es decir, la idea original de ser criminóloga infantil. Bueno, se completa el círculo. Más o menos, sí. No, pero yo creo que existe de verdad una relación muy cercana entre la historia y la abogacía.